Cualquiera que sea tu temor, apártalo de tu mente y déjalo en manos de Dios. Ten fe en Él. Gran parte del sufrimiento se debe solo a la preocupación. ¿Por qué sufrir antes de que la enfermedad se presente? Puesto que la mayoría de nuestras dolencias provienen del miedo, si desechas todo temor, estarás libre al instante. La curación será inmediata. Todas las noches, antes de dormirte, repite esta afirmación. El Padre Celestial está conmigo. Estoy protegido. Imagínate circundando por el Espíritu. Sentirás la maravillosa protección divina. Paramahansa Yogananda. Buenas noches, amigos, amigas. Una alegría nuevamente estar conectados a través de estos medios virtuales. Vamos a tratar el miedo, antítesis de la fe. Me he cuestionado de que por qué hay que pedir a Dios ayuda. Es como que hay un Dios que hay que recordarle que nos ayude. Y si no le pedimos, no se acuerda de ayudarnos. Yo creo que son esos simplemente recursos psicológicos del ser humano en diferentes etapas de evolución espiritual, de conciencia espiritual. Y todas esas maneras son válidas de acuerdo al estado de conciencia de cada quien. Cuando éramos niños, pedíamos a Dios de diferentes maneras, hablábamos, como dice el apóstol Pablo, cuando éramos niños, lactábamos leche, luego fuimos creciendo ya comíamos algo más sólido. Asimismo es en lo espiritual. Uno concibe a un Dios que se enoja, a un Dios que se pone distante, a un Dios que se ha ido, a un Dios que hay que llamarle. O sea, son etapas de la vida espiritual, pero vamos a hablar de qué significa esta lectura realmente, esa postración, si es un acto de ruego clamoroso a Dios que se ha olvidado de nosotros, o más bien la postración ante el gran ser es más bien lo que en el yoga se llama pratyahara. Pratyahara. Bueno, para tratar esto, primero veamos, este título tiene 3 palabras que hay que discernirlas: el miedo, la antítesis, la fe. Ya se ha comentado aquí en el taller de que el miedo hay que descubrirlo, no hay que evadirlo. Ustedes, al leer la autobiografía de un yogi, hoy se me vino esta lectura a la mente y quisiera leer algo que dice Paramahansa Yogananda sobre Swami Sri Yukteswar. Le dice Paramahansa Yogananda a su maestro Swami Sri Yukteswar en la India, en su ashram: Guruji, me gustaría escuchar algunos episodios de su niñez. Sri Yukteswar le dice: te contaré algunos, cada cual con su moraleja. Los ojos de Sri Yukteswar brillaron mientras hacía esta advertencia. En cierta ocasión, dijo Sri Yukteswar, mi madre trató de asustarme con un espantoso cuento de fantasmas en un cuarto oscuro. Fui inmediatamente allí, al cuarto oscuro, y luego le expresé mi desilusión al no encontrar al fantasma. Mi madre no me volvió a repetir ningún cuento de horror. Moraleja: mira al miedo de frente y cesará de importunarte. Esto vino a mi mente inmediatamente al pensar cuál es el tema que vamos a tratar ahora, porque estamos viviendo en medio de una pandemia a nivel mundial,
¿Y quién puede decir que no ha tenido en algún momento de esta pandemia miedo? Miedo a enfermarse, miedo a morir, miedo a quién sabe qué. Entonces, esto vino a mi mente, esta experiencia, de este mensaje de Sri Tedward, mira de frente este virus. Y bueno, o sea, sí, por supuesto hay que cuidarse, pero que no tiene que bloquearnos. El miedo que bloquea, el miedo que nos pone alerta, perfecto, porque alerta nuestra mente, nuestra fuerza de voluntad, nuestras capacidades para la sobrevivencia, para estar alertas, pero de ahí el otro miedo que es enfermizo es aquel miedo que no nos permite enfrentar muy bien. Primero, ¿qué es lo que se nos viene a la mente cuando si me enfermo el coronavirus, me voy a morir, me puedo morir? ¿Cómo? Entonces, lo primero, lo que aquí también se ha expresado es, toca afrontar el miedo a la muerte. En primer lugar, hay dos fechas que jamás se puede mover, la hora de nacimiento y la hora de la partida. Entonces, tenemos que ir quitando esa sombra que proyecta esto del coronavirus, la muerte, la amenaza de muerte. Si no ha llegado mi hora todavía, porque todavía tengo que aquí en este planeta tener experiencias, no habrá coronavirus ni habrá nada que me lleve de este planeta. Sin embargo, hay que cuidarse para mantenerse en el mejor estado de salud posible para afrontar la vida. Y si llega la hora, ya me llega la hora, como a todos nos llegará la hora, entonces que sea con dignidad, pero no muertos de miedo. No en un estado de ignorancia y creyendo la omnipotencia de un virus, la omnipotencia de una amenaza. No. De este mundo nos iremos cuando llegue el momento. Mientras tanto, sí nos cuidamos por sabiduría, porque no es nada agradable arriesgar la vida por una imprudencia como muchos están haciendo. Por tanto, esta palabra miedo siempre para mi concepto entraña un estado de ignorancia, siempre. Inclusive el miedo y que nos propicia alerta, pero es algo que todavía hay una sombra que desconocemos y que nos pone alerta, pero entraña algo de ignorancia porque todavía no descubrimos qué mismo es. Si usted dice, enfrenta ese miedo y descubre y ya la verdad. ¿Por qué tanto miedo? Entonces ahí entraña un estado de ignorancia. La primera ignorancia que entraña el miedo es una ignorancia fundamental. Ignoramos que existe un ser supremo, Dios, como quieran llamarle, energía cósmica, conciencia cósmica, fuerza cósmica, vida cósmica. Existe ese ser. Si el rato que meditas, o sea, tú sientes miedo. No, no siento ningún miedo. Esa presencia, esa omnipresencia de la vida cósmica, esa omnipresencia que sostiene todo este universo, moviendo este universo. Si nosotros somos parte latente de este universo, también nos sostiene a nosotros. Ese es el gran espíritu. No podemos caer en la ignorancia de creer que existe un Dios separado de la vida omnipresente, un Dios que está detrás de las nubes. Eso es un estado de ignorancia tremenda. Bueno, cada quien tiene derecho a tener sus creencias, pero a estas alturas de la vida no podemos aceptar un Dios que está separado del mundo material, un Dios extraterrestre. No, no, no. Estamos hablando de que hay que conocer esa omnipresencia, hay que sentir esa omnipresencia. Y esto, todo ser
debe experimentar esta omnipresencia. Le llame Dios o no le llame Dios, eso es totalmente secundario. Al gran ser ni le interesa eso, francamente. Además, en las sabidurías iniciáticas se dice que ningún nombre puede definir al gran ser. Y Paramahansa Yogananda dice, lo único que puede definir es Om. ¿Qué es Om? Om es esa vibración atómica de todo el universo. Por tanto, nos recomendaríamos a todos que rompamos esa ignorancia tremenda que llevamos de creer que estamos solos, tristes, abandonados a la suerte de un virus, a la suerte de, qué sé yo, de la soledad, de tantos miedos. Muchos tienen miedo al fracaso, miedo a los padres, miedo al juicio, miedo al que dirán, llenos de miedo. Entonces, la primera ignorancia que hay que destruir es esta, la que es el desconocimiento y la conciencia de la omnipresencia del gran ser. Llámenle como le quieran llamar, ¿no? Mientras menos nombre le pongan, mejor. Porque por poner tantos nombres ha habido guerras fratricidas y situaciones de tanta división dentro del planeta. El gran ser es único y es para todos, como el aire es aire, el agua es agua. Cada quien le llame como lo llame, pero este es lo primero. Entonces, ignorancia de la existencia del gran ser. Si tenemos esa sabiduría, esa conciencia, vamos a pasar menos tiempo con miedo, porque tuvimos una meditación breve, pero profunda. Ahí sentimos esa omnipresencia. Y ahí, ¿qué miedo va a haber? Si tienes ese rato, te dice muy bien, tienes que salir del cuerpo, ese rato sales con una paz infinita. La segunda ignorancia que entraña el miedo es el miedo, la ignorancia de quién es uno, qué es el ser de uno. Entonces desconocemos, somos ignorantes de nosotros mismos, de nuestro propio ser. Somos ignorantes del gran ser, ignorantes del micro ser. O sea, no conocemos, no somos conscientes de las capacidades tremendas de nuestro propio ser. Y por eso nos morimos de miedo. Miedo para afrontar la vida, miedo para todo. Porque desconocemos el potencial todopoderoso de la mente. Porque todas las escrituras dicen que hemos sido hechos de imagen y semejanza del gran espíritu. Por tanto, tenemos una fuerza de voluntad todopoderosa. Así está latente en nuestra fuerza de voluntad, esa fuerza de voluntad creadora que sostiene todo el universo. Es decir, nosotros podemos ser creadores. Sin embargo, esa ignorancia, ese estado de ignorancia no nos permite crear y transformar, no importa en qué circunstancias. Y una de ellas óptimas para ser creadores es esta pandemia. Porque en medio de estas circunstancias tenemos que crear y recrear nuestra vida y el mundo. Pero ignoramos la fuerza todopoderosa de nuestra mente, la fuerza poderosa de nuestra voluntad, la fuerza todopoderosa y la sabiduría omnipresente que tiene nuestro propio espíritu. Esa es la segunda ignorancia que tenemos que superar. No sé si nos alcance la vida. La tercera ignorancia es el por qué y para qué de los acontecimientos diversos. Todos los acontecimientos tienen una razón de ser, de suceder. Pero si no hemos vencido la primera ignorancia, la segunda ignorancia, entonces la vida no tiene sentido, una pandemia, tanto el fracaso, la muerte de alguien, entonces nos morimos de miedo. Porque estamos ciegos y caemos presas de esa ignorancia. Cuarta ignorancia que debemos vencer
la ignorancia de lo pasajero de la sombra. Toda situación que nos da miedo proyecta una sombra. El gran psicólogo, psiquiatra, Carl Jung, habla profundamente sobre la sombra. Él era un iniciado en estos saberes, era un iniciado. Entonces hay que ir disipando las sombras. Tenemos sombras desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, porque teníamos miedo, no sabíamos qué sucedía en ciertas circunstancias cuando nuestra madre estaba triste, cuando nuestra madre tenía un miedo, nosotros también en el vientre teníamos miedo. Y si nuestra madre tenía miedos más fuertes, entonces nuestros miedos también eran fuertes. ¿Y quién podía explicarnos esos miedos que teníamos desde el vientre de la madre? Entonces desde ahí se proyectan sombras y esos miedos que están desde el vientre y después en nuestro nacimiento, tal vez no fue pues un nacimiento tan agradable, nos recibieron en situaciones también no tan agradables, hasta nos chirlearon al despertarnos. Otros casos, o sea, con situaciones de posibilidades de muerte, y si de pronto algún médico que no sabe lo que sucede cuando alguien escucha en una operación y un médico dice puede morirse, y si nosotros de bebés escuchamos eso, entonces tenemos un miedo terrible a morirnos, a la muerte, miedos desconocidos y todo eso. Esas son las sombras que provocan los miedos inconscientes que están en nuestra memoria inconsciente. Y luego tantos miedos acumulados en nuestra memoria subconsciente, y que bueno, por seguir viviendo hemos lanzado a lo subconsciente y decimos, bueno, ya, y al inconsciente ya superaré, ya, y seguimos acumulando miedos inconscientes, subconscientes, y luego los miedos conscientes, sombras de sombras. También sabemos a qué tenemos miedo, esos son los miedos conscientes. Y sin embargo huimos. Y el llamado de Sri Yukteswar es que enfrentemos ya de una vez por todas el miedo, porque no podemos seguir viviendo con tantos miedos. Y todo eso afecta al final nuestro estado de conciencia supraconsciente. Y en ese estado es muy difícil la liberación, porque nos dicen que recurramos a un Dios, pero seres muertos de miedo crean dioses que son castigadores, dioses que son enojadizos, dioses que se alejan, como se enojan, que nos dejan. Y entonces los seres muertos de miedo han creado dioses que se han convertido, imágenes de dioses que se han convertido en azotes de los seres y de la vida planetaria. Y otros seres más astutos viven de los seres, de las masas que tienen miedo. Es más, algunos provocan miedos masivos porque saben la psicología del miedo. El miedo hace a la gente dependiente, el miedo a quedarte solo. Entonces buscas de una manera desesperada no estar solo. Y entonces puedes cometer un sinnúmero de errores de tener compañías inadecuadas. Entonces vamos creando, vamos siendo susceptibles a la manipulación de personas, de situaciones, y luego ya manipulaciones masivas, manipulaciones políticas. Porque primero es una buena circunstancia para los caudillos, para los seres ególatras que viven del miedo del prójimo. Y entonces pueblos enteros muertos de miedo esperando el Salvador. Y ahí tenemos lo que hemos tenido, pues, gobernantes caudillistas que se presentan como salvadores, que se presentan como dioses. Y hasta el día de hoy algunos adoran a esos dioses. Estamos
Somos parte de una familia que se llama del Centro de Autoliberación Lunasol. Autoliberación. Tenemos que despertar de nuestros miedos inconscientes, de nuestros miedos subconscientes, de nuestros miedos conscientes. Y entonces afrontar ahora esta pandemia con la dignidad que corresponde a un ser humano, no un extraterrestre, a un ser humano auténtico, que tiene un cerebro, que tiene una fuerza de voluntad, que tiene una mente poderosa. Entonces tanto miedo provocado por nuestras propias ideas y por ideas externas han eclipsado nuestro chakra del corazón. El chakra del corazón es el chakra del centro magnético del cuerpo causal. Ahí está la fuente de nuestras ideas, en el chakra del corazón y de nuestros sentimientos. Cuando el miedo se apodera del corazón, en tanto y en cuanto se apodera el miedo en el chakra del corazón, en tanto y en cuanto queda uno sujeto a ir perdiendo la libertad, el libre albedrío, y disminuye la fuerza de voluntad que luego no podemos utilizarla en el bulbo raquídeo ni en el ojo espiritual. Por tanto, la liberación del miedo se hace en el corazón, en el chakra del corazón. Ahí, Paramahansa Yogananda recomienda un ejercicio sencillo, pero dice, tienes que tocar con tu mano derecha tu piel a la altura del corazón, tienes que tocar tu piel a la altura del corazón. Porque dice Paramahansa, el miedo es una energía estática y tenemos que volverle dinámica. Está paralizada ahí, nuestros pensamientos están estancados, nuestra fuerza de voluntad, nuestros sentimientos y todo eso. Está deprimido ese chakra. Entonces dice, pon tu mano derecha a la altura del corazón y frota, dice, pero rozando la piel, frota de izquierda a derecha, mentalizando, elimino de mi corazón todo miedo. Y con esto que estamos hablando, elimino de mi corazón todo miedo acumulado desde el vientre, desde cuando estuve en el vientre de mi madre, desde cuando fui niño y tenía miedo al profesor tal o lo que fuera, o a mi padre o a mi madre que me reclamaba por las malas notas o por cualquier cosa. Elimino de mi corazón todo miedo consciente, elimino de mi corazón el miedo al coronavirus. Elimino de mi corazón todo miedo a cualquier enfermedad y ponle nombre y apellido a tus miedos y elimina del corazón. Y puesto que no es tan sencillo, entonces hacer cada día, y no es, es un acto consciente de eliminación del miedo en el corazón, ¿ya? Y entonces vamos a poder meditar mejor y todo. Ahora, es importante con todo esto despertar la capacidad intuitiva del alma. Esta imagen de Krishna, Arjuna estaba muerto de miedo para enfrentar la batalla. Y Krishna le dice, cálmate, serénate. Eso es lo que hay que hacer, como recomendó Krishna, como recomendó Jesús, como recomendó Buda. Hay que calmarse. El miedo surge cuando la mente está inquieta, alborotada. Por tanto, esto que a la postración, el arrodillarse, más que arrodillarse físicamente, es ese acto de pratyahara. Pratyahara es relajamiento total, desconexión total. Ya la semana anterior hablamos del silencio, silencio del cuerpo, silencio de la mente, silencio del alma. Hay que relajarse totalmente. Ya no hay para qué estar con tanto pensamiento. Dice Paramahansa Yogananda, tienes miedo hasta de las enfermedades que no vienen todavía. Miedo a lo que va a suceder, todavía no sucede. O sea, no, ya es suficiente con tanto disparate de miedo que hemos tenido. Y también no dejemos que nadie nos inculque miedo y no inculquemos miedo a nuestros hijos,
no inculquemos miedo a nadie, porque eso cohíbe la voluntad, la libertad, el libre albedrío, la capacidad intuitiva del alma. Entonces es importante despertar esta capacidad intuitiva. Le habla Krishna a Arjuna, despierta la capacidad intuitiva de tu alma, serénate, y entonces dice, verás el campo de batalla en toda su complejidad y en su verdadera objetividad. Buda dice, cálmate, serénate y deja que se calmen las aguas para que se reflejen las cosas tal como son. Jesús siempre se apartaba de tantas actividades, se apartaba por la noche y pasaba hasta la madrugada ahí sumergido. ¿Qué es el Padre Celestial? El Padre Celestial no es un ser que está colgado ahí detrás de las nubes, que está por ahí, no. Cuando se habla de Padre Celestial, Madre Cósmica, Cristo Cósmico, estamos hablando de esa fuerza inconmensurable que está dentro de los átomos, dentro de tus células, dentro de cada ser palpitando en todo el universo. Si quieres, dile Padre Celestial, si no, dile Madre, o si no, no le digas nada. Dios no se enoja, simplemente le encanta que el ser humano se descubra lo que realmente es. ¿Por qué el gran ser tiene el interés no tanto de ser alabado y de reverenciado y que le estén pasando pidiendo? No, al gran espíritu le interesa es que cada ser humano, cada ser tome conciencia de que dentro de sí está ese potencial infinito para superar todo miedo y para volverse creativo. Y así sabe el Padre Cósmico, la Madre Cósmica, el Cristo Cósmico, que cuando el ser humano se descubre a sí mismo, descubre al gran espíritu. No hay otra manera. Al mar entras desde la orilla y nosotros somos la orilla del océano cósmico. Mientras más miedo tengamos, más ignorancia tenemos. Mientras más sabiduría tengamos, menos ignorancia y menos miedo. Vamos descubriendo estos saberes profundos para que un día, amigos, amigas, enfrentaremos eso que es mucho más que el coronavirus. Cuando nos digan, ya, se acabó, ya no hay nada que hacer, ya, y te den el ultimátum porque dicen que ya no hay nada que hacer con tu cuerpo, y entonces, ¿ahí qué vas a hacer? Vas a entrar en pánico, en el estado supremo de ignorancia. No, pues ya ahí tienes que llegar con el estado acumulado y decir, yo me voy a morir, yo no me voy a morir. ¿Qué le pasa a este médico? ¿Qué le pasa a esta persona que viene a decirme que voy a morir? Yo no he muerto jamás. ¿Cómo mi espíritu va a morir? Así es que ahí saldremos y entonces haremos honor a esas palabras que están en las escrituras. Dice, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu veneno? ¿Dónde está tu aguijón? Y entonces venceremos al último enemigo, la última ignorancia, la muerte, que no es nada más que el paso a la vida suprema. Eso es, amigos, amigas. Así es que afrontemos la vida presente, no al futuro. Esta pandemia, lo que venga. Aquí creadores, aquí libres, seres libres, y vamos a vivir con profundidad la vida. Mientras hay vida, hay que vivirla bien, decía mi madre. Vamos a sumergirnos en la fuerza inconmensurable, omnipresente del gran espíritu, padre, madre, hermano, compañero, amigo, amante cósmico, el amor supremo, la presencia y la compañía suprema, el maestro supremo, la vida suprema. Pero vamos a acceder al gran ser supremo desde la orilla de nuestro propio espíritu. Inhalamos, contraemos el cuerpo, exhalamos, nos relajamos y nos desprendemos de toda preocupación, de todo miedo. Inhalamos, contraemos el cuerpo.
Exhalamos, nos relajamos. Inhalamos, contraemos. Exhalamos, relajamos y observamos que en nuestros pies no haya ninguna tensión, nada de miedo. Relajamos, confiados en el gran ser, en la gran energía y conciencia cósmica. Observamos que nuestras pantorrillas, muslos, nuestras piernas estén libres de miedo, es decir, estén totalmente saludables. Relajamos. Observamos que nuestro abdomen esté libre de miedo, que provoca cualquier enfermedad. Relajamos el abdomen. Y nuestro abdomen y órganos internos quedan relajados, totalmente saludables, vibrando al unísono con la energía cósmica. Observamos nuestras manos, antebrazos, brazos y hombros. Se relajan y eliminamos todo tipo de miedo de los brazos, de los hombros. Eliminamos todo tipo de miedo de la espalda, de la espina dorsal. Inhalamos en la espalda, la espina dorsal. Exhalamos y nos liberamos de todo miedo en la espina dorsal. Y observamos nuestros chakras vibrantes de energía circulando por los ríos sagrados, los 3 ríos de la espina dorsal, Ida, Sushumna, Pingala, la energía libremente porque no hay miedo. Y nuestros chakras se encienden. Y se enciende el chakra Muladhara, el chakra básico, y surge la vitalidad en toda nuestra sangre. Y se relaja totalmente nuestro chakra Swadhisthana, el chakra sexual, y circula la energía en el chakra Swadhisthana. Y circula una energía brillante amarilla, y esa energía dentro, esa energía brillante, están los 7 colores del arco iris, y nuestro sistema inmunológico se potencializa, y la luz amarilla brillante va a todas las células, y se nutren nuestras células de prana, energía brillante. Nuestro sistema inmunológico está totalmente potencializado, porque así lo queremos, así lo decretamos, con nuestra fuerza de voluntad, nuestra mente, así decimos, así está hecho. Y se energetiza nuestro chakra Manipura y nuestra energía roja con verde, una energía caliente, el fuego se expande a todo nuestro cuerpo y sana todas nuestras células con vitalidad. Una energía verde equilibrante en todas nuestras células. Y sigue la energía circulando hacia el chakra del corazón. Eliminamos todo miedo del corazón, absolutamente todo miedo inconsciente, subconsciente, consciente. Todo miedo desde el vientre de nuestra madre hasta el día de hoy, todo miedo, miedo que eliminamos totalmente y emerge en la cueva de nuestro corazón, en el chakra de nuestro corazón, una luz dorada, brillante, es la energía del amor, la energía suprema, la medicina suprema. Esta es la energía suprema, la energía del amor, y esta energía dorada circula en todas las células y nos transformamos en una lámpara luminosa. Y mentalizamos respirando en cada célula Hom. Y todas nuestras células vibran con el brillo del espíritu, el brillo del amor, y no hay posibilidad alguna de enfermedad alguna. Y se expande la luz hacia la garganta y despierta la luz azul plateada en la garganta, y nuestra mente se vuelve todopoderosa. Y una paz infinita nos invade, y esa luz azul, brillante, plateada,
va a todas las células del cuerpo. Y ahora la luz ingresa por el bulbo raquídeo, la nuca, y se proyecta al ojo espiritual. Y nos hacemos uno con la energía cósmica, la conciencia cósmica del universo. Y nuestro cuerpo se une, nuestras células se unen, nuestros átomos se unen a los átomos y las células del universo. Hong So. Yo soy este espíritu divino. Hong So. Soy hecho a tu imagen y semejanza. Hong So. Jesús. La conciencia crística es de mí. Jesús. Y mi conciencia crística se une a la conciencia crística universal. Jesús. Nos sumergimos en Om. Ah. Enviamos esta fuerza de luz, de paz, de fortaleza, de salud a todos los seres del planeta, empezando por los más próximos.
Amén. Digamos juntos, con total conciencia, soy un hijo de Dios. Soy un ser luminoso muy valioso. Hoy es el mejor día de mi vida. Desde hoy viviré consciente que tú y yo somos uno. Desde hoy te amaré siempre y para siempre. Amén. El ser divino que habita en mi corazón venera y agradece al ser divino que habita en tu corazón y el corazón de todos los seres. Namaste. Observándonos llenos de energía, de paz, de luz, sin ningún temor, llenos de amor, de fortaleza, nos disponemos a vivir la vida en paz, con serenidad, con sabiduría, con alegría, en medio de las diversas circunstancias. Inhalamos, contraemos el cuerpo, exhalamos. Observamos nuestras células brillantes, nuestros órganos totalmente saludables. Y dentro nos observamos brillantes, llenos de luz. Y observamos cómo nuestro rostro está muy luminoso, nuestras mejillas y en nuestros ojos palpitante toda la luminosidad del universo. Muchas gracias, amigos, amigas.